Bendiciones, hermanos y amigos, con ustedes el pastor Bailey otra vez en este programa de Perspectiva. Estoy aquí otra vez acompañado por nuestros hermanos Jenny Olivares. Dios les bendiga, pastor. Amén. Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, Jenny, y a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta plataforma. Bueno, iniciamos un tema en el programa pasado. El título del tema es la importancia de la casa de Dios, y me gustaría que nos hicieran una especie de recorderis para nosotros poder continuar desarrollando este tema. Amén, sí, el templo es la casa de Dios. Definimos aquí que el templo es la casa de Dios y que no es la voluntad del hombre, la voluntad del pastor. La casa de Dios es una voluntad divina, por ende es esencial para todo cristiano habitar en el templo, como vimos en el Nuevo Testamento por parte de los primeros cristianos que perseveraban cada día en el templo, y en el Antiguo Testamento vemos el deseo de Dios manifestado, que desde que estaba el pueblo en el desierto estableció un lugar de reunión. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es un lugar de reunión donde se reúne la iglesia. Teníamos que tener bien claro la diferencia de ser la iglesia, porque muchos toman este argumento y para validar que nos podemos quedar en nuestra casa orando, adorando a Dios y leyendo la Biblia en casa, porque nosotros somos la iglesia, y no es así. La casa es el lugar donde se reúne el pueblo de Dios, donde se reúne la iglesia para buscar a Dios. El pastor también nos hizo una pregunta de en qué momento se debe ir al templo y en qué momento se debe dejar de ir al templo. Y bueno, concluimos que en ningún momento nosotros podemos argumentar que debemos dejar de ir al templo. Quizás en algún momento, quizás no podamos ir al templo por alguna situación personal o congregacional. Sin embargo, de deber, la Biblia dice que no dejad de congregarse como algunos o muchos tienen por costumbre, y más cuando vemos que ese día se acerca. También dijimos la importancia del templo porque muchos consideran la parte física de ir a los hospitales para sanarse, pero ¿qué pasa con la parte espiritual? ¿Qué pasa con los enfermos emocionales, los enfermos espirituales? También la casa de Dios es un lugar en donde se les puede atender y también recibir un milagro de Dios. Nosotros concluimos aquí e insistimos en la necesidad de ahondar un poco más en el aspecto emocional y espiritual que brinda el templo como una institución que contribuye al bienestar del hombre. Habíamos hablado de que los hospitales para las afecciones físicas se mantuvieron abiertos, pero que los hospitales, el templo, yo siempre he dicho que la casa de Dios es un hospital donde la gente llega herida, la gente llega lastimada y Dios los sana, bien sea emocional o espiritualmente. Pero estos hospitales cerraron, dejando a la gente en la más absoluta indefensión y sin recursos para que la gente pudiera recibir ese alivio que normalmente la gente recibe en el templo. El resultado de eso fue una sociedad llena de temor, llena de pánico, una sociedad llena de ansiedad, muy ansiosa, una sociedad que vive en una condición hasta de depresión. Hasta depresión viven algunos, porque el encierro afectó. La gente se asustó. Y aun cuando los pastores hicimos un esfuerzo, bueno, algunos o muchos pastores, no sé, hicimos un esfuerzo para estar y llegar a la gente a través de las redes sociales, no les llegamos a todos. Por diferentes causas no le llegamos a todos. Entonces, el punto es, ¿por qué se cerraron los templos? Y alguien dijo, los templos no se cerraron, y yo lamento tener que discrepar en esa dirección. Pero cuando nosotros no tenemos la libertad para hacer nuestros servicios nocturnos, sino que estamos obligados a mantener los templos cerrados a esa hora, las iglesias están cerradas. Cuando nosotros no podemos hacer nuestras reuniones dominicales por obligación impuesta, las iglesias están cerradas. Autorizaron reuniones vespertinas en donde mucha gente estaba trabajando y en donde algunos no podían por causa del número de la cédula y cosas como esa, y la gente se enfermó. Yo fui muy sorprendido, y perdonen que me alarguen esto, porque estudiando lo que es teología bíblica, estudiando lo que es la historia de la iglesia,
nunca jamás, nunca, salvo que ustedes lo puedan encontrar y me lo muestren, en la historia de la iglesia, nunca los líderes, los pastores o los apóstoles, ellos mismos cerraron el templo voluntariamente. Eso no pasó en ningún momento de la historia. Y ojo, que esta no es la primera pandemia que enfrenta la humanidad. La humanidad ha enfrentado diferentes pandemias, pero la iglesia siempre ha sido un recurso invaluable para la sociedad, para satisfacer esa parte emocional y para fortalecer la parte espiritual. Y nosotros fuimos sorprendidos aquí en Panamá, que cuando las autoridades entendiendo, porque en mi opinión las autoridades sí entendieron la importancia de que los templos estuvieran abiertos, ordenaron la pronta apertura de los templos, tanto de la iglesia católica como las iglesias cristianas, y tanto los líderes católicos, que fueron los primeros en correr a decir que ellos no iban a abrir. Y yo fui sorprendido cuando yo vi que muchos evangélicos actuaban en la misma dirección, diciendo que ellos tampoco iban a abrir, y el pretexto era estar preocupados por la seguridad del pueblo. Creo que ha habido una oposición abierta, pastor. Creo que ha habido una oposición abierta de parte de las autoridades civiles en cuanto al tema de los templos, el tema religioso, el tema de la fe principalmente, y que han restringido nuestro libre acceso a los templos por las disposiciones, las regulaciones que han hecho. Cuando en algún momento dijeron que se podía ingresar a los templos, que estaban abiertos, estábamos dentro de un bloque, pero a la misma vez, al mismo tiempo, nos estaban restringiendo por lo menos el día principal. Pero perdóname, Pedro, que te interrumpa. Esas restricciones vinieron luego de que el gobierno observara la actitud del liderazgo de la iglesia, tanto los líderes católicos como los evangélicos. Cuando ellos vieron que no había realmente ningún interés en abrir, entonces ellos aplicaron el famoso toque de queda, porque al principio no fue así. Sí, y yo iba en esa dirección, pastor, porque quizás nosotros podemos entender que en algún momento siempre han habido enemigos de la fe, pero que lo que no podemos entender es la actitud de los líderes eclesiásticos, de los líderes de los que le hablan al pueblo, de los que le deben enseñar al pueblo la importancia de lo que es el templo, de lo que es la casa de Dios, la importancia de lo que es orar en tiempo de crisis. Cuando han habido crisis, cuando han habido guerra, la gente corre a las iglesias. Cuando han habido pandemias, la gente corre a las iglesias, a los templos. Pero lo que no podemos entender es cómo líderes eclesiásticos, líderes de la fe, entonces han decidido voluntariamente cerrar las iglesias, y es el refugio en donde los que tienen problemas emocionales, en donde los que tienen problemas espirituales, a causa de la misma crisis, van y buscan, valga la redundancia, ese refugio. Jenny, ¿no será que nosotros estamos exagerando y que necesitamos ser un poco más prudentes y considerar que tenemos una pandemia, estamos enfrentando una pandemia que es sumamente contagiosa, y que tenemos que entender que la iglesia, pues, o el templo, perdón, la casa de Dios, bien puede estar cerrada 7, 8, 9 meses? No, pastor, la verdad es que más que prudencia, yo pienso que nosotros tenemos que tener más discernimiento y poder ver la situación en que está atravesando la iglesia y ver cómo el enemigo ha utilizado esto de la pandemia para impedir las reuniones en las casas de Dios, a mucho y ausencia de valor. También es lo que más que prudencia, pastor. Muchos líderes le han tenido esa ausencia de valor, porque como seguidores de Cristo vemos que el Señor Jesús se arriesgó en todo momento, y al ser líderes cristianos estamos dispuestos a arriesgarnos todos. Es un momento en que nos toca demostrar nuestra fe, porque bien la palabra del Señor nos dice, hablando del templo, de la casa de Dios: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y vinieren y se humillaren, se arrepintieren de sus malos caminos, pidieran perdón por sus pecados, dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿dónde va a ser? Es en la casa de Dios, es en el templo, porque detrás de todo problema, de toda pandemia, hay
algo espiritual, hay un origen espiritual. Y como lo hemos dicho, tenemos un enemigo invisible porque es un enemigo espiritual. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? En la casa de Dios. Pero los líderes hemos fallado, nos ha faltado valor para saber que ese coronavirus, aun cuando arriesgamos nuestras vidas, lo vamos a vencer es en el templo, es en la casa del Señor. A mí me escribieron diciendo que la razón por la cual muchos pastores habían muerto en Colombia, en Estados Unidos y en algunos países de Sudamérica, era porque le había faltado prudencia y porque a pesar de todo, ellos habían actuado ejerciendo el ministerio al que Dios le había llamado y manteniendo el templo abierto. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo el tema, pastor? Que muchos pastores habían muerto porque no se replegaron, no se encerraron en sus casas, sino que mantuvieron el templo abierto y que murieron por eso. No, o sea, en algún momento nuestra vida siempre va a estar expuesta. La vida de los líderes, con pandemia o sin pandemia, siempre va a estar expuesta a algún accidente, a alguna enfermedad, a cualquier situación. Se forma algún conflicto en algún área, usted estaba en el momento menos indicado y una bala perdida. Tales cosas ocurren y han ocurrido. Yo me pongo a pensar, pastor, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ejercer nuestra fe, y esa misma fe es la que nos mete en un problema. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Y por qué lo digo? Pienso en Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos estaban en una situación en donde su fe los metió en un conflicto grande, porque había una orden, había una ley de que ellos se postrasen ante una imagen, y ellos dijeron: no lo vamos a hacer, porque el Dios nuestro no. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de manifestar fe en un momento que para ellos era un momento de crisis. Y cómo nosotros arriesgando hoy, su propia vida. Arriesgando su vida. Cómo nosotros hoy podemos utilizar el argumento de que tenemos que tener prudencia, no ir a los templos porque arriesgamos nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Eso por un lado, pero por el otro, voy contigo, Jenny. Por el otro lado, los que se rasgan las vestiduras y gritando prudencia, no invocan la misma prudencia para estar por minutos y horas metido dentro de un banco, para hacer largas filas o colas dentro de los supermercados, para ir a sus lugares de trabajo. O sea, cuando yo veo esto, pareciera que los que sustentan esta necesidad de prudencia entienden que el foco de contagio está en los templos, pero no está ni en los bancos, ni en los supermercados, ni en los lugares de trabajo. Sí, pastor, de verdad es sorprendente cómo allí no se utiliza la prudencia y yo he participado, asistido a diferentes lugares comerciales y creo que la iglesia tiene mejores medidas, entre comillas, de prevención sujeta a la ley que muchos de esos lugares, y tristemente la actitud de una parte importante del liderazgo cristiano ha validado esto y cuando no es así, porque sabemos que en la casa del Señor, claro que como en cualquier otro lugar nos podemos contagiar, pero yo creo, pastor, que ¿dónde está la fe de que el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente, de que la sangre de Cristo nos cubre? Yo creo que sí hay un nivel de contagio, pero, pastor, hay que ver esas chivas de buses, cómo van la gente llenas, pastor. Yo he visto ya en las redes sociales aviones en otros países y no hay distanciamiento dentro aquí de en los Panamá aviones. ya lo anunciaron también, que los aviones van, si van llenos, no va a haber distanciamiento entre los aviones. Y entonces en la iglesia que sí separamos las sillas, nos limitaron el número de participantes de nuestras reuniones. Pienso que hay menos posibilidad de contagio que en otros lugares comerciales. Bueno, lamentablemente sí vamos a tener que hacer por lo menos un programa más de esto, pero es muy importante que nosotros nos apeguemos a la palabra de Dios en todo tiempo. Yo me he preguntado cosas. ¿Qué ocurriría si en este tiempo apareciera el anticristo? En donde las personas, si no se marcan el número de la bestia, los van a matar. Aquí un montón de gente iba a ser prudente y se iba a apartar del Señor. Eso por un lado. Pero concluyo diciendo o apelando a lo que dijo el escritor a los Hebreos cuando dijo
que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veamos que el día de Jesucristo se acerca. La casa de Dios no es importante, es muy importante para los que son de Dios. Nos vemos y continuamos en la próxima. Por favor, escríbanos, háganos llegar sus comentarios, que para nosotros es importante. Bendiciones.